Comunidad, antes de empezar con el episodio de hoy, quiero contarles una historia de terror que me tocó vivir hace poco, quizás no tan paranormal como las que tocamos aquí cada episodio, pero mucho más posible, muy real, algo que ya nos ha pasado o nos puede pasar a todos y a todas nosotros en cualquier momento. Como algunos de ustedes que me siguen en redes ya saben, salí de viaje recientemente y estaba intentando relajarme un poco cuando recibí una llamada, algo tarde. Contesté pensando que era una emergencia y en efecto, me hablaban de mi banco diciéndome que estaban intentando hacer unos movimientos bastante fuertes desde mi cuenta. Me hablaron para confirmar si los estaba haciendo yo y cuando les dije que no, me dijeron que no me preocupara y que me ayudarían a proteger la cuenta. Les dije que sí y me dijeron que se crearía una cuenta nueva provisional a mi nombre para que yo pudiera proteger la cantidad que deseara transfiriendo a esta nueva cuenta provisional. Me pidieron abrir mi aplicación, me dieron el supuesto número que se había generado de mi nueva cuenta para que lo diera de alta y transfiriera el monto que deseaba proteger. Y bueno, en este momento me di cuenta, como muchos de ustedes seguramente ya lo hicieron también, que se trataba de un fraude. Pero se escuchaba extremadamente profesional, se escuchaba tal cual se escuchan los ejecutivos del banco e incluso la llamada aparecía como si viniera del número de ayuda de mi banco. Me preocupa mucho que haya gente que tristemente va a seguir cayendo en este tipo de fraudes, que va a perder su dinero, y por eso me gusta tanto un esfuerzo que está haciendo BBVA a través de un show que se llama ¿Es fraude?, cuyo objetivo es darnos todas las herramientas necesarias para distinguir entre el banco y los defraudadores. Lo pueden encontrar en el canal de BBVA México en YouTube, se los voy a dejar en la descripción. Me gustaría que lo vieran porque cada vez hay más trucos de los defraudadores para engañarnos y también, por favor, compártanlo con esas personas cerca de ustedes que crean que pueden caer en algún tipo de fraude de este tipo. Es un formato muy divertido y les va a ser muy útil. Pero ahora sí, vámonos con las historias de hoy. Esto es Relatos de la Noche. Hola. Me gustaría que mi historia fuese anónima. Soy de Baja California y lo que me ocurrió ha sido la prueba más difícil que mi esposo y yo hemos tenido que superar. Sucedió en un fin de semana. El lunes era puente, día libre, así que aprovechamos para salir en carretera. Para ser más específicos, íbamos bajando la carretera de La Rumorosa hacia el desierto. Para quienes la conocen, seguramente recuerdan que es mucho más peligrosa la bajada que la subida, por las curvas y la inclinación. Nosotros, por ejemplo, sobre todo al llevar niños, procurábamos bajarla con sumo cuidado, con luz de día, siempre evitando la noche, pero en esa ocasión por contratiempos sencillos no logramos hacerlo. El atardecer no duró nada. Se nos hizo de noche al empezar a bajar la pendiente, en la primera curva. Mi esposo la ha manejado tantas veces que casi la conoce de memoria, pero aún así seguía siendo precavido. No teníamos ni 5 minutos de bajar cuando sentí una corriente de frío, de ese que solo se siente en La Rumorosa. Volteé por reflejo para ver las sillas de seguridad de mis niños ya dormidos en el asiento trasero. Nada, comunidad, nada pudo haberme preparado para lo que estaba por ver. Yo ya había escuchado historias de la mujer de blanco, la que se sube a los camiones, la que se le aparece a los carros y que dicen es culpable de muchos de los accidentes que siguen sucediendo ahí. Y para ser sincera, nunca había creído en ellas. Nunca pensé que a mí me fuera a pasar. Cuando volteé a ver a mis niños, en medio de ellos, entre sus sillas, iba sentada una mujer de blanco, con la cabeza agachada y su cabello cubriéndole el rostro. Sin poder respirar, volteé la vista al frente. Recuerdo ese momento lleno de confusión, de horror. Un zumbido en mi cabeza que no me dejaba pensar, ni escuchar nada, ni siquiera el sonido del carro. Quise voltear a ver a mi esposo, pero apenas pude moverme, y de reojo veía esa mancha blanca allá atrás, sentada en medio de los niños, en silencio. Le pregunté a mi esposo con la voz que apenas lograba salir de mi boca si confiaba en mí. Me dijo que sí. Le pregunté si confiaba en Dios. Sin quitar la vista de la carretera, noté algo de preocupación en su rostro. Me preguntó qué pasaba. Le dije, esta es la conducción de tu vida.
No voltees por ningún motivo. No mires por el espejo retrovisor. Por nosotros, no lo hagas. Llévanos con bien al final de las curvas. Sácanos de aquí. Comencé a rezar mientras mi esposo me preguntaba qué pasaba, pero cumpliendo con lo que acababa de pedirle. Ella seguía allá atrás, y a mí me aterraba que él la viera, que perdiera el control por el miedo, que termináramos en el fondo de esos barrancos como los cientos de coches que están allí, hechos pedazos, como testigos de los peligros que habitan la rumorosa, de las vidas que ha cobrado. Yo no quitaba la vista de mi esposo para asegurarme de que no mirara hacia atrás. De reojo la seguía viendo a ella. Unos minutos después, al llegar a las últimas curvas terminando la bajada, dejé de verla. Fue muy raro. Esa mancha blanca se fue haciendo más oscura hasta que desapareció. Agradezco que mi esposo haya tenido la fuerza de no mirar atrás, porque cuando yo lo hice sentí un miedo que no logro explicar, pero me contuve, porque un grito, un movimiento brusco para salvar a mis hijos hubiera sido lo que ella quería. Creo que si hubiera perdido el control, mi marido también lo hubiera hecho, y seríamos ahora una estadística más, uno de tantos coches que se accidentaron, de esos que la gente dice que es nada más, por las curvas del lugar, por las ráfagas de viento que bajan de la montaña, de esos accidentes que nadie cree que sean culpa de la mujer de blanco. Mi esposo no me creyó lo que vi, y estoy agradecida de eso. Él no vio lo que yo vi, pero sabemos que, aunque evitaremos a toda costa esa carretera de noche, si tenemos que volver a atravesarla así, me hará caso si le digo que por ningún motivo voltee al asiento de atrás. Lo que voy a compartir con ustedes lo hago porque confío en esta comunidad, porque sé que habrá alguien que me crea, al menos una persona. Es una historia que me he reservado siempre, que además de Diana, la persona que la vivió conmigo, solo la conoce mi madre, mi mejor amiga y unas cuantas personas más con quienes cometí el error de haberla compartido. Pasó en un pequeño hotel a unos pasos de la carretera, antes de entrar en un poblado que no quiero nombrar, pero que la gente sabrá reconocer, a 1 hora y media de la Ciudad de México. Cuando murió mi abuelo, que siempre fue como un padre para mí, nació en mí una obsesión por las carreteras. Esas carreteras a las que él siempre me invitó, pero que evité tanto como pude. Él recorrió el país entero en su combi, una camioneta Volkswagen del 82, de Tijuana a Tamaulipas, de Mérida hasta Nayarit, Oaxaca a Los Cabos. Aprovechó al máximo los pocos años que le duró la jubilación. Esa combi fue lo único que dejó a mi nombre. Aunque no dejó ningún mensaje con ella, siempre pensé que quería que yo siguiera llevándola por todas las carreteras que él siempre amó recorrer. A mí me choca manejar en la ciudad, pero en carretera es otra cosa. Es relajante. Tiene un encanto casi hipnótico que muy pronto encontré hasta adictivo, como él. Lo entendí. Constantemente le pedía a Diana, mi novia de aquel entonces, que me acompañara en esos viajes. Su trabajo le consumía gran parte de su tiempo, pero cada que podía pedía algunos días libres y se iba conmigo aunque supiera perfectamente bien que yo no tenía plan ni rumbo fijo. Así salió conmigo aquella vez, aquel jueves, cuando sucede lo que estoy por contar. Salimos de la ciudad con intención de llegar a aquel lugar, pero como 1 hora antes de llegar, la combi comenzó a cascabelear. Tembló de repente como si fuera a salir volando algunas de las llantas o como si el motor estuviera por estallar. Me preocupó porque, a diferencia de mi abuelo, yo no conocía a la perfección esa camioneta, ni tenía gran conocimiento de mecánica, salvo lo básico. Bajé la velocidad y a los pocos kilómetros, un aviso casi escondido al lado de la carretera, anunciando un hotel, nos convenció de parar, descansar y comer algo. No nos quería nada mal pasar una noche allí para luego revisar la combi con tiempo, continuar el viaje o simplemente volver. El hotel desde fuera parecía encantador. Unas cuantas habitaciones colocadas alrededor de una alberca que parecía tener una década sin limpiarse, que estaba llena de hojas que no dejaba ver ni siquiera el color del agua o si había algo ahí, escondido en el fondo. Bien pudo haber estado lleno de muebles y nadie se hubiera dado cuenta. No parecía haber alguna habitación ocupada.
No se veía nadie en el lugar, y por el precio que nos ofrecieron, nos pareció irresistible pasar la noche. Hacía calor, mucho calor, pero también comenzaba a lloviznar. Diana preguntó si había dónde cenar en el lugar, o cerca de ahí. El señor que atendía, probablemente el único empleado en el hotel, nos dijo que no, que solamente más o menos 2 kilómetros adelante, ya casi llegando al pueblo, pero que él podía prepararnos algo ahí, en el restaurante del hotel. Aceptamos sin imaginar que era literal, que él iba a dejar la recepción para ir al restaurante a prender las luces de un lugar que, como cada rincón del hotel, parecía abandonado. Ya no viene mucha gente por aquí, y la mayoría, aunque llegue por error, no se queda, nos dijo, pero no le hicimos mucho caso. Si me permiten decirlo, parecía que no estaba completamente bien, completamente cuerdo. Había algo extraño en él, pero era amable y estábamos al lado de una carretera que siempre era transitada. No creíamos que corriéramos peligro. Es decir, si ese señor hubieran estado en medio de la nada, definitivamente no nos hubiéramos quedado. Pero ahí no parecía haber gran problema. No creíamos correr peligro. El señor se veía muy entusiasmado. Cada vez nos quedaba más claro que éramos los primeros huéspedes en mucho tiempo. Mientras abría el restaurante, un saloncito con apenas unas 4 mesas y vista a la piscina por un lado y por el otro la carretera, la lluvia arreció. Entonces un coche rojo se detuvo frente a la recepción. El señor parecía estar viviendo un sueño por lo feliz que se puso, como si le sorprendiera que llegaran 2 autos diferentes en una sola noche. Salió corriendo para atenderlos. Llegó un hombre de unos 35 años y 2 mujeres jóvenes muy guapas. Habían tenido también un contratiempo y, como nosotros, se encontraron con ese aviso al lado del camino que les hizo querer refugiarse ahí. La lluvia ya dejaba poca visibilidad en el camino. El señor del hotel parecía feliz de recibirnos, de revivir tal vez viejas glorias del hotel, o al menos revivir un pasado en el que aquel lugar no parecía un hotel abandonado, salido de una película de terror. Les hizo la misma oferta que a nosotros, ofreciendo una habitación a la mitad del precio normal en un lugar como ese, y les dijo que pasaran, que estaba a punto de preparar algo para la cena. Y como los nuevos huéspedes aceptaron también, nos pidió paciencia en lo que iba al pueblo por lo necesario para preparar una cena que alcanzara para las 5 personas que ahora ocupábamos el hotel. Aceptamos, sobre todo porque nos ofreció algunas cervezas tibias que, sin embargo, no eran tan calientes como el ambiente. De algo iban a servir. Si han vivido un calor extremo, sumado a la humedad de la lluvia, sabrán que realmente puede llegar a ser insoportable por la humedad. Y así pues, mientras el señor se fue, los 5 nos quedamos en ese restaurante del hotel, si podemos llamarle así. Luego las 2 chicas descubrieron la piscina. Decidieron entrar en ella. Ni su acompañante, ni mi novia, ni yo fuimos tan aventureros. No nos atrevimos a entrar y descubrir lo que había debajo de esa capa de hojas, y nos limitamos a ayudarles a buscar algún interruptor para prender las luces. Solo una servía, pero no dejaba de parpadear, y por momentos se quedaba apagada por varios segundos. Cuando las chicas entraron a la piscina, Diana y yo nos quedamos charlando con la otra persona. Tenían el mismo destino que nosotros, y la lluvia y un problema con su auto también los había hecho detenerse. Justo como nosotros. Y en esa casualidad, algo comenzaba a parecerme muy extraño. Estaba pensando en eso cuando el grito de una de las chicas en la piscina nos sobresaltó. Se hundió por unos cuantos segundos y luego emergió gritando de nuevo pidiendo que le ayudáramos a salir. Nos acercamos para ver qué tenía y nos juró que algo la había jalado hacia el fondo de la alberca. Salió temblando y vomitando agua de la piscina. Para calmarla le dijimos que quizás había alguna basura allá abajo, alguna rama o algo que le había provocado esa sensación. Pero ella se ofendió. Nos dijo que no era una estúpida, que sabía diferenciar entre una rama y una mano que la apretaba del tobillo para intentar hundirla, para intentar llevarla hasta el fondo. No dejaba de llorar. Su llanto se confundía con la risa de la otra joven, que se burlaba mientras nadaba y hacía a un lado la capa de hojas, intentando descubrir un poco para demostrar que no había nada. Le decía que volviera, que todo estaba en su imaginación,
mientras removía las hojas con ambos brazos. La otra la detuvo. Le dijo que no descubriera nada, que saliera pronto de ahí, que no estaba bromeando, que había algo allá abajo. Mientras más asustada insistía, la que seguía en el agua se reía con más fuerza. Un grito del señor del hotel que regresaba de la tienda nos quitó a todos la sonrisa de la boca. ¡Sálgase de ahí, muchacha pendeja! «Ey, tranquilo, señor, no hay necesidad de faltar al respeto», respondió el acompañante de las chicas, respetuoso del anciano pero firme. El señor del hotel lo miró con una cara de furia. Le dijo a la chica que no podía seguir ahí y se paró frente a la piscina hasta que ella salió. Luego se metió a la cocina mientras decía algunas groserías más entre dientes. Volvía a salir constantemente como para cerciorarse de que nadie volviera a entrar al agua. Apagó la luz de la piscina. Nos dijo que la cena estaría lista en 15 minutos, que esperáramos en nuestras habitaciones. No dejaba de llover. Nos instalamos. Diana y yo discutíamos sobre la relación que tendrían los otros 3 huéspedes. Parecían demasiado cercanos entre ellos para ser simplemente amigos, pero no queríamos juzgarlos. Simplemente nos preguntábamos cómo funcionaría una relación así. Creo que eso nos intrigaba más que el grito de la chica. No parecía borracha ni mucho menos. Para nosotros era obvio que de alguna forma se había confundido. Es decir, no creíamos que pudiera ser posible que algo allá abajo lo hubiera querido llevar hacia el fondo. Escuchamos un escándalo afuera. Las 2 chicas salieron corriendo y su acompañante detrás. Él no corría, pero iba apurado jalando las 2 maletas con las que entraron. Ellas llegaron al carro y pitaban desde ahí como exigiéndole que se apresurara. Aventó las maletas en la cajuela y luego aceleró hacia la carretera. Estaba tan oscuro que pareció como si el coche simplemente hubiera desaparecido en la oscuridad. Sonó el teléfono de la habitación. Era un teléfono muy viejo, aún de disco. La voz del viejo del hotel del otro lado de la línea nos anunciaba que la cena estaba lista. Regresamos al salón-restaurante. Nos apresuramos porque, aunque la llovizna parecía amainar, era suficiente para empaparnos de nuevo si no atravesábamos corriendo el pasillo al lado de la piscina. «No creo que vuelvan, ¿verdad? Va a sobrar comida», le dije al señor al entrar. Tardó varios segundos en responder. Incluso pensé que no me había escuchado. «Yo ya sé que pocos de los que llegan se quedan toda la noche», me dijo. Volteó hacia mí y me sonrió, como si estuviera obligado a hacerlo. Me incomodó un poco, pues no había notado antes que le faltaran tantos dientes. Diana y yo cenamos apresurados con algo de desconfianza, pero era más el hambre que teníamos que las ganas de cuestionarnos la comida. Diana intentaba hacerle plática al señor. Así era ella, siempre buscando el lado bueno de las personas, conocerlas, pero el anciano respondía más que nada con monosílabos. Después de unos cuantos minutos le dijimos que no nos iríamos a descansar. El anciano se dirigió a la recepción para apagar las luces del hotel. Cerró la puerta. Nos pareció algo extraño, pero insistí en pensar que nada malo iba a pasar esa noche. Algo parecía nadar en la piscina. Lo escuché claramente cuando pasamos a su lado. Estaba muy oscuro, así que no quise voltear. Diana también lo escuchó. Ella tampoco quiso decir nada. No recuerdo bien de qué platicamos. Solo recuerdo que hablábamos en la habitación hasta que nos quedamos dormidos. Todo el hotel se quedó en penumbras. El señor había apagado hasta las luces de los pasillos. No se escuchaba nada ya a esas horas, ni un solo carro pasar por la carretera. Parecía que nos habíamos ido lejos de todo. Yo estaba dormido, pero algo me despertó levemente. Escuché que algo se prendió. Entreabrí los ojos. En la cortina delgada de la ventana que daba al pasillo se veía un tenue resplandor, como si una luz en el hotel se hubiera encendido. Diana me llamó por mi nombre. Estaba tan cansado que, supongo, fingí estar profundamente dormido para no levantarme y no respondí. Ella se levantó y se asomó por la ventana. Luego salió de la habitación solo para regresar un par de segundos después, cerrar la puerta con el pasador de cadena y acercarse muy lentamente hasta mí. «Despierta, despierta, por favor. Hay algo al fondo de la piscina».
Ya no pude fingir. Diana era una mujer sumamente fuerte. Nunca la había escuchado así. Ese miedo en su voz la hacía sonar casi como si fuera una niña. Abrí los ojos. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que nos fuéramos de ahí, que saliéramos del hotel, que no se quería quedar ni un momento más y yo no entendía. Me paré rápido, pero me dijo que no hiciera ruido, que el señor estaba ahí afuera, en el pasillo. Le dije que todo estaría bien, que confiara en mí. Me puse de pie y me acerqué a la puerta mientras ella caminaba detrás de mí, apretándome como nunca antes había hecho. Sentía sus manos temblar, sus dedos clavándose en mis brazos. Definitivamente había visto algo. Tenía que calmarla, tenía que encontrar una explicación. Abrí despacio la puerta. Le dije que solo me asomaría a la piscina. No alcanzaba a verla desde la ventana. Tenía que salir al pasillo para hacerlo. Ella se quedó dentro de la habitación. Por alguna razón, esos 3 pasos que di en el pasillo los sentí pesados, lentos, como si duraran una eternidad. Eran pasos que no quería dar sin saberlo. La luz de la piscina estaba prendida, parpadeando. Ya no llovía. Las hojas se habían concentrado en una orilla de la superficie, dejando ver un espacio descubierto en el centro, en lo que parecía ser la parte más profunda. Cuando la luz se encendió de nuevo pude verla. Era una persona en la piscina. Una mujer parada en el fondo, con su pelo largo formando una especie de maraña como hace el cabello largo cuando se hunde en el agua. ¿Cómo podía haber alguien ahí? Al fondo. Las luces se apagaron, y en ese parpadeo de un segundo, recuerdo que en mi cabeza pasaron como bala todas las explicaciones posibles. Era un maniquí que por alguna razón había caído ahí, que parecía que estaba parado en el fondo. Era un muñeco, era una casualidad. En su mano seguramente se había atorado aquella muchacha que no pudo soportar el susto. Sí. O bien, era algo más macabro. Un cuerpo, un cadáver oculto por el viejo del hotel. Por eso no nos había dejado estar en la piscina, porque no quería que descubriéramos lo que escondía debajo de las hojas. Y si estaba viva un rato antes, si cuando tocó a la chica que se fue, en realidad estaba pidiendo ayuda. Las luces se prendieron de nuevo y lo que vi, lejos de despejar mis dudas, me hizo sentir más confundido, más aterrado que antes. Lo que sea que estaba allá abajo, al fondo, en el agua, había girado su cabeza hacia mí, como si pudiera verme. Y luego caminó. No nadó, no. Caminó para volver a cubrirse debajo de las hojas. Y eso era físicamente imposible. Al mismo tiempo vi al señor subir por las escaleras hacia donde nosotros estábamos y corrí de nueva cuenta hacia la habitación. Puse el pasador, moví rápidamente un mueble para ponerlo frente a la puerta y cuando volteé a ver la cara aterrada de Diana, todo se puso negro. Recuperé la conciencia un rato después, cuando eran cerca de las 4. Diana estaba abrazándome. Me dijo que el señor se había asomado por la ventana, pero no dijo nada. No había intentado entrar. Recuerdo cómo me di cuenta que uno de mis peores miedos se había hecho realidad. No poder cuidar de Diana. Cada viaje había cierto miedo que tenía cuando ella me acompañaba, porque la sentía como mi responsabilidad. Y ahora, en ese momento, cuando realmente estuvimos en peligro por primera vez, yo no había estado para cuidarla. Me levanté. Estaba algo mareado. Le dije que teníamos que irnos y ella acomodó las pocas cosas que habíamos sacado de la mochila que llevábamos. Me dijo que la luz de la piscina se había dejado de encender una media hora atrás. Moví el mueble con cuidado, apenas lo suficiente para alcanzar a salir. Con cuidado en el pasillo me asomé hacia la piscina. No se veía nada. Estaba oscura, pero sentía que había algo ahí, que algo nos veía. Podía sentir la mirada. Revisé rápidamente desde ahí todo ese patio en busca del señor. Me daba miedo que nos viera irnos, aunque ya habíamos pagado la noche y la cena. No se veía.
Le hablé a Diana para que saliéramos de puntitas, sin hacer ruido. Llegamos a las escaleras al fondo del pasillo. Bajábamos, pero a la mitad de estas, un grito del señor nos sorprendió. Venía corriendo desde el fondo del lugar intentando decirnos algo que ninguno de los dos escuchó, o que ninguno de los dos quiso escuchar. Las dos puertas de madera que daban hacia afuera, hacia la combi, no tenían seguro. Las abrimos de un empujón y entramos corriendo a la camioneta. Alcanzamos a arrancar antes de que el viejo se acercara. Ya no paramos hasta llegar al pueblo. Ahí me estacioné cerca de lo que parecía ser una estación de policías, y ahí esperamos el amanecer. Dormimos si acaso una media hora. No pudimos más. No hablábamos de lo que vimos. Sentíamos que no podríamos encontrarle explicación, pero sobre todo, no queríamos recordar. No queríamos volver a tener esa imagen en la cabeza, aunque cada que cerraba los ojos la volvía a ver. A la mujer en el fondo de la piscina. Con el paso del día nos pudimos desconectar, olvidar. Manejamos un poco por el pueblo e intentamos olvidarnos. Poco antes de salir de vuelta a Ciudad de México, al buscar algo de comer en la plaza, vi al otro huésped del hotel comiendo solo en una mesa, en un restaurante al lado del nuestro. No había señales de las dos chicas, y en cuanto él me reconoció, y en cuanto se dio cuenta de que lo veía, se levantó sin decir nada y se fue. Salimos de ahí antes de que comenzara a caer la tarde. Cuando pasamos en la carretera por el hotel, visto desde fuera, con la luz del día, ya no parecía tan aterrador como la última imagen que recordábamos. La hierba parecía crecer por las paredes. La puerta estaba cerrada y no había señales de un huésped en el hotel, o de alguien que lo cuidara. Seguimos avanzando e intentamos buscar el letrero que anunciaba el hotel más adelante, con la intención de quitarlo de la carretera, de que nadie llegara ahí por error como nosotros, pero del letrero no hubo rastro. Cuando platico esto, la gente me dice que simplemente llegamos por error a un hotel abandonado, que seguramente estaba habitado por el antiguo dueño que perdió la razón, o cosas como esa, siempre intentando explicar lo que ocurrió. Pero sobre la mujer bajo el agua, no hay cómo explicarse. Me dicen que fue mi imaginación, que fue el miedo jugando con mi cabeza. Yo sé que no fue así. Y sé lo que ver aquella escena hizo con Diana. Después de que la dejé en su casa esa noche, nunca más volvió a responder una llamada o un mensaje. Cuando la vi por casualidad un año después, me sorprendió ver su cabello, blanco casi por completo. Además, parecía que había envejecido 10 años la pobre. Lo último que supe de ella fue que se volvió cristiana, que ahora dedica su vida a Dios. Espero que haya encontrado su paz de esa forma. Aunque han pasado muchos años, en 2 ocasiones más he vuelto a recordar, he vuelto a vivir esa noche. Ambas en hoteles, ambas en la oscuridad, las dos al pasar cerca de una alberca. Ahí, volví a escuchar como si alguien estuviera en ella, aunque estaba completamente vacía. Comunidad, aún no se acaba este episodio. Tenemos una historia más, pero antes quiero agradecer a la gente que nos recibió con tanto cariño en Veracruz, a la gente que fue a la firma de mi libro y sobre todo quiero mandar un saludo muy especial a una señora que se tuvo que retirar antes de que la pudiera saludar. Una señora que iba con su nieto y que me dijeron, comentó en la fila, que para ella Relatos de la Noche es muy importante porque está teniendo muchos problemas con su vista, con cataratas y ya casi no puede ver. Solo te quiero decir que pronto nos vamos a ver, que la próxima vez que vayamos a Veracruz yo me voy a encargar de que no tengas que hacer fila para por fin poder saludarte. Y este episodio va para ti, con todo el amor del mundo. Continuamos con una historia más esta noche. Hola comunidad, antes que nada quiero decirles que soy muy fan del podcast. No me pierdo ningún episodio y hoy quiero compartirles mi historia.
Hace varios años la hermana de mi papá me regaló un Mickey Mouse hecho de fieltro. Mi mamá lo colgó en la pared de mi recámara. En ese momento yo ya dormía sola. Mi habitación quedaba hasta el fondo de la casa. Como contexto, debo decirles que desde que mi mamá estaba embarazada de mí, le dijeron que yo era una niña con un don especial, que eso me iba a permitir ver cosas que los demás simplemente no podrían ver. Así que quizás no sorprendió a mi mamá cuando comenzó a notar que a mí me gustaba platicar con la figura de fieltro. Siempre que ella entraba a mi cuarto, me encontraba hablando con el muñeco. En la casa empezamos a escuchar ruidos extraños. Además, comenzaron a pasar cosas que no podíamos explicarnos. Se bajaba el volumen de la radio o se apagaba sola la televisión. Cosas así que en un principio no tienen tanta importancia. Pero un día, mientras mi mamá estaba lavando los trastes, yo me tapé los oídos con los dedos y comencé a gritar. «Mamá, por favor, dile que ya no me hable», le dije. Ella no entendía de quién hablaba. En ese momento estábamos solas en la casa. Yo le contesté que no quería que el Mickey Mouse me siguiera hablando, que estaba harta de escuchar su voz. Mi mamá se asustó tanto que me agarró del brazo y salimos huyendo de ahí. Llegamos a la casa de mi abuelita y no nos fuimos hasta que mi papá volvió del trabajo. Al día siguiente mi mamá lo tiró a la basura. Cuando me enteré de lo que había hecho, comencé a llorar y le dije que el Mickey iba a enojarse. Verdaderamente le tenía miedo al muñeco de fieltro. Y desde ese momento todo comenzó a empeorar. No podía dormir, ni siquiera me sentía segura en mi propia casa. Yo seguía escuchando su voz. El ente estaba enojado conmigo. Dejé de dormir sola y volví a quedarme todas las noches en la cama de mis papás. Una noche yo estaba muy enferma con calentura. Mi mamá estaba acostada a mi lado cuidándome. De repente en la noche le dije que se regresara a la cama. Ella me dijo que estaba ahí, a mi lado, y me abrazó. «Mamá, entonces, ¿quién es la mujer que está parada ahí, enfrente?», le pregunté. Después de esa noche mi tío nos llevó con una señora que también tiene el don de ver, el mismo don que yo. Según esta señora, lo que me acechaba era el espíritu de una mujer que, por alguna u otra razón, se sentía atraída por nuestra casa. Me bañaron en agua de rosas y debajo de mi cama pusieron un preparado. Me pidieron que no lo quitara de ahí hasta que tuviera un olor horrible, insoportable. Me explicaron que esto iba a recoger todo lo malo que habitaba en nuestra casa. Desde esa noche mi mamá comenzó a sentir como un animal fuerte, pesado, le caminaba por encima al dormir. Se seguían escuchando ruidos en la casa. Mi papá cuenta que podía escuchar cuando tiraban los trastes en la cocina, pero que él simplemente no podía levantarse a hacer algo. Luego mi papá comenzó a tener problemas en la espalda. También sentía que un animal le caminaba sobre el cuerpo. Ya no podía descansar bien. Nunca se sentía cómodo. Volvimos a ir con la curandera. Ella nos contó que durante la noche esta mujer se le subía a las espaldas. Lo hacía para intentar acercarse a mí. La mujer estaba lastimando a mi mamá para que ella quitara el preparado. La curandera tuvo que ir a mi casa a hacer una limpia y ahuyentar al espíritu de la mujer. Con el tiempo, afortunadamente, dejé de escucharla. Dejé de verla caminar entre las habitaciones de mi casa. Creo que apenas iba a cumplir 4 años en ese momento. La verdad es que no recuerdo muy bien lo que pasó. Son mis papás los que me han ido contando todos los detalles al respecto. Y bueno, comunidad, de ahí en adelante tengo más historias que poco a poco les iré contando. Un saludo a toda la comunidad y un abrazo solidario a todos los que, como yo, tienen la desgracia de ver lo que los demás no. Muchas gracias por leerme.